canaltro.com. Buenas noches y bienvenidos a Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios de nuestro canal regional. Hoy vamos a hablar un poco de emprendimiento unido al tema de microcrédito, porque el microcrédito es el elemento que impulsa, decide y define el éxito y a veces el futuro de todo proyecto de emprendimiento o todo proyecto empresarial o toda pyme o empresa normal que necesite microcrédito. Y hemos invitado a alguien que conoce mucho, de hace muchos años en la región, que actúa en varios puntos de la cadena para adquirir ese tipo de microcréditos o ese tipo de productos y que sabe bastante de emprendimiento y de desarrollo económico pyme. Es Gilberto Gómez Granados. Gilberto, bienvenido a Sala de Juntas. Muy buenas noches, Germán. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos que podamos aportar un poquitico a todo este proyecto que usted tiene también. Bastante, Gilberto. Gilberto dirige el Fondo de Garantías de Santander, que es el operador natural del Fondo Nacional de Garantías, que es un intermediario, que él nos contará ahorita, entre la concesión del crédito y el empresario para el soporte financiero. ¿Cómo soporta, empecemos con eso en forma ilustrativa, el papel que desempeña el Fondo de Garantías de Santander ante el empresario emprendedor o empresario convencional para la adquisición de créditos o microcréditos? Bueno, hay varias cositas. Yo creo que lo primero es tratar de uno de entender que es un microempresario, ¿no? Que también a veces, pues aunque se tienen ya algo más de 20 años en la definición de lo que son los microempresarios, viene también toda su forma de desarrollarse. Y como usted decía al principio, ¿no? Una muy buena parte es cómo obtienen los recursos para desarrollar esa actividad. A veces no todos los microempresarios pueden desarrollar ese sueño que tienen, porque hay que verlos que muchos de ellos son de subsistencia. Claro. O a veces también, pues a muchos no les gusta, pero casi todo el mundo empieza como un microempresario. Pues es como la fase inicial. La fase natural. Y sí, digamos que es el inicio de cualquier emprendedor, casi se puede decir que es un microempresario. Y básicamente porque empiezan con esa idea de negocio o con ese sueño de lograr algo para desarrollar su vida o hacer su proyecto de vida. Y ahí es donde empieza a construirse todo lo que sería. Entonces, pues por lo general uno parte del hecho de que tiene su sueño, su proyecto y su idea, que se tiene que materializar en un mercado, en un negocio, en una actividad. Y obviamente empieza a generar toda una economía, porque para generar los ingresos pues hay que invertir en unos recursos, y al invertir en esos recursos pues tiene que mirar cuánto tiene y mirar a ver quién se vuelve socio. Entonces en ese proceso pues viene algo que es fundamental, ¿no? ¿Quién apoya a esa empresa o quién le cree a ese empresario para poder desarrollar lo que él quiere? Entonces vienen las primeras dificultades, porque todo el mundo empieza con un entusiasmo y digamos que los primeros que creen en ese proyecto son la gente más cercana, los familiares, los amigos. El papá, el esposo, la esposa. Muchas veces es eso. Pero llega un punto en donde ya esos papás o esos familiares o esos amigos dicen, bueno, yo no tengo más o hasta aquí voy. Y tiene que seguir en ese proyecto porque además no solo ya ha hecho andar, sino que empieza algo que es muy interesante, es cómo empieza a crecer, que es donde viene la dificultad más grande de todos los empresarios, y no solo de los microempresarios, de los pequeños, medianos empresarios, inclusive de los medianos y grandes empresarios. El tema siempre es cómo crecer. Y ahí es donde todo el mundo empieza a mirar qué hacer. Si busco un socio, que es muy difícil, porque dependiendo del tipo de actividad y de su proyecto, o vienen o recurren a un mercado que pues el más deseado, aunque no tan querido, es el de la banca. Porque existe otro que es el más informal, a veces más mal llamado el extrabancario, que digamos que no es que sea malo per se en el sentido de que de alguna manera muchos no tienen sino acceso a ese recurso. Y obviamente pues digamos algunos de una u otra forma lo han tocado
llamamos del gota a gota, puramente llamado. Bueno, el gota a gota, el extrabancario. Más elegantemente extrabancario. Sí, es un tema que no es muy bien llamado, pero hace unos 15 años tal vez el ministro Jorge Humberto Botero explicó la problemática en una plaza de mercado donde los ciclos de economía son muy rápidos y las oportunidades son muy cortas en cuanto a la oportunidad de desarrollar su actividad. Entonces muchas veces es diario. Claro, la liquidez es inmediata, necesaria. Se requiere. Pero ese esquema de negocio permite llegar hasta cierto punto y a llegar a unos momentos en que, digamos, no es el deseado y yo creo que el gobierno nacional, a través de sus proyectos de lo que llamamos formalización o bancarización y unidos con otras instituciones como las cámaras de comercio, los gremios, pues obviamente sacarlo de esa situación vulnerable que tienen cada uno de nuestros microempresarios y es lograrlos transformar en otros estadios. Y obviamente ahí empieza algo que yo creo que es muy importante y es cómo se acceden a unos recursos a unos costos razonables. Y ese término razonable a veces es relativo. Es muy relativo, porque pues obviamente a mayor riesgo, pues una mayor tasa. Las operaciones, los montos son muy pequeños y requieren, pues digamos, unas tasas un poco más altas que lo que exige un mercado comercial o empresarial más formal. Además, porque si usted presta $1 millón de pesos, casi tiene que hacer lo mismo que si prestara 100 millones. Y obviamente los costos de transacción varían un poco. Pero yo creo que eso ha evolucionado y yo creo que hay varias cosas. Una, digamos, el aporte del sector cooperativo, financiero, de ahorro y crédito a esta economía es fundamental. Los mismos bancos también lo han visto como una oportunidad y algunos se han especializado porque como todas las cosas han empezado a evolucionar. Al principio se creía que un microcrédito era un crédito pequeño, que era un crédito que se le otorgaba a alguien como sin muchas expectativas y sin mucho estudio. Y se volvieron en las carteras de los bancos algo muy peligroso. Habían otros que sí sabían manejar, algunas inclusive no son ni siquiera cooperativas de ahorro y crédito, sino son, digamos, fundaciones o financieras que cumplen también su programa y su papel en la economía y en el apoyo de este grupo de empresarios. Muchos de ellos, primero que todo, hay algo que se les olvida, es que los que tienen un verdadero conocimiento del negocio de las microfinanzas no esperan a que les lleguen, van hacia donde están ellos, van hacia sus empresas y les ayudan. Entonces, digamos que ese proceso que de alguna manera se ve un poco sencillo, se ve un poco como... Un poco denso. Sí, como que es pequeño, como que representa unas cifras bien interesantes en la economía. Eso. Y además, pues obviamente ya en la parte que me compete de alguna manera en participar. Que nos los contarás en el siguiente bloque de comerciales. Estamos en Sala de Juntas con Gilberto Gómez hablando del microcrédito con una previa conceptualización de en qué consiste, cuál es el momento de hoy, pero más adelante nos va a contar un poco cómo acceder más fácilmente allí o cómo ese elemento de microcrédito puede fortalecer mucho más hoy las pymes y el desarrollo del emprendimiento. Ya regresamos. Regresamos a Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios del Canal Regional y estamos con Gilberto Gómez, gerente regional o gerente del Fondo de Garantías de Santander, que es una institución que intermedia el microcrédito en Santander entre bancos y el empresario. ¿Cómo debería ser la exitosa presentación de una solicitud de microcrédito de un empresario normal o de un emprendedor para una entidad financiera que pueda ser apalancada por el Fondo de Garantías? Listo. Bueno, lo primero que todo es, como le decíamos en la metodología de microfinanzas, la entidad casi siempre va al microempresario. Claro. Ahí se hace un estudio muy básico, sobre todo en campo, que es la clave de todas las microfinanzas y el relacionamiento.
Una vez se tienen ya pues, todos esos documentos, toda esa información que se construye en sitio con el empresario y el asesor de la entidad, empieza su trámite. El acceso realmente a lo que nosotros llamamos la garantía de microcrédito que tiene el Fondo Nacional de Garantías es muy fácil, porque realmente se accede directamente a través de los convenios que tengan con las instituciones. Entonces, para el cliente o para el microempresario no es ningún trámite adicional y sí le permite mejorar un poco las calificaciones, los scoring, las evaluaciones en las que pueda incurrir un intermediario para acceder a esos recursos que necesita para desarrollar. Gilberto, de esa forma, digamos, el microempresario, microempresario y emprendedor pudieran ser más atractivos para el sector bancario tradicional, o dicho de otra forma, ¿por qué es tan poco importante para el sector bancario tradicional el emprendedor o el microempresario si no es con un intermediario financiero como el Fondo Nacional de Garantías o el Fondo Regional que diriges tú? Bueno, las metodologías de microfinanzas pues ya están institucionalizadas. Yo creo que casi se volvió un segmento y de hecho ya es un segmento que tiene una buena participación y creciente participación en el sistema financiero, tanto formal o bueno, no formal, regulado por la superfinanciera o por la supersolidaria. Esos han sido básicamente. Yo creo que lo que uno vuelve más atractivo a estos clientes es porque precisamente la mayoría no tienen la forma de mostrar un poco de respaldo que a veces se requiere para las evaluaciones de crédito y riesgo. Entonces, al tener uno un Fondo Nacional de Garantías que tiene unas calificaciones de idoneidad y de, digamos, posibilidades de disminuir las pérdidas reales de los bancos, permiten acceder un poco más a esos recursos, a esos microempresarios. Y sobre todo de una forma muy fácil, muy sencilla. No requiere ningún tipo de trámite adicional. Eso para el empresario, microempresario. Para el banco tampoco, pues porque simplemente pasa la operación, la registra y se paga básicamente una comisión muy mínima para que puedan acceder a esos recursos. Y si se llega a presentar una situación, el Fondo Nacional de Garantías responde inmediatamente ante esa situación. ¿Realmente el Fondo Nacional de Garantías como entidad pública nacional de alguna forma sí está haciendo gestión para motivar, respaldar o dinamizar el tema del apalancamiento o el fondeo de emprendimiento? ¿O muy poco se hace allí, más que todos con empresarios ya formales? No, es un tema prioritario en el Fondo Nacional. Ya. El apoyo no solo al empresario, al PYME, sino también al microempresario. Parte de la política es mejorar el acceso. Y se diseñaron productos especiales para microfinanzas y se tienen una muy buena cantidad de los aportes, casi más del 30% de los recursos están colocados en microcréditos. Entonces, yo creo que es muy buena la intención que tiene el Gobierno Nacional a través de este mecanismo que es el Fondo Nacional de Garantías. Estamos con Gilberto Gómez, él es el gerente regional del Fondo de Garantías de Santander, hablándonos del papel que desempeña él como entidad en el microcrédito y el microcrédito como elemento de impulso al emprendimiento y a la microempresa, pero sobre todo al emprendimiento, que es el objetivo principal, porque emprendimiento sin fondeo no existe emprendimiento. Ya regresamos en Sala de Juntas. Regresamos a Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios de nuestro canal regional. Estamos con Gilberto Gómez Granados, él es el gerente del Fondo de Garantías de Santander. Y estamos hablando de microcrédito. ¿Cómo un empresario, emprendedor o convencional se puede apoyar en una entidad que, aunque es muy juiciosa, muy técnica y muy silenciosa, muy prudente y muy humilde como es el Fondo de Garantías, pero trabaja muchísimo, porque además su gerente regional es así, muy piloso, tengo por qué saberlo? ¿Cómo hace para acceder al Fondo de Garantías de Santander y sobre todo tener muy claro en dónde ese empresario emprendedor y empresario pyme puede sentirse más respaldado?
Bueno, lo primero, como decimos, es acercarse a las instituciones financieras. Ellas ya tienen los convenios firmados con el Fondo Nacional de Garantías. Nosotros, como Fondo de Garantías de Santander, hacemos la agencia comercial, que es básicamente la promoción, divulgación y capacitación de todos los productos y servicios para que se estimulen a través de la red bancaria, digamos, la colocación de estos créditos con fondos nacionales de garantías. El empresario realmente lo que tienes que presentar es un proyecto viable, una necesidad concreta y susceptible de ser atendida en el futuro, dependiendo del destino de los recursos, inmediato, mediano plazo, largo plazo, porque cada una de esas necesidades tienen comportamientos distintos. Y obviamente pues que se ajuste a las políticas y condiciones que el banco tiene, o la institución financiera que vaya a apalancar tiene, y fácilmente podrá desarrollar y adquirir esos recursos. El papel de nosotros como Fondo Nacional de Garantías y como Fondo Regional de Garantías de Santander es apoyarlo a que el banco tenga siempre esas condiciones para hacerlo. O sea, la decisión final del otorgamiento del microcrédito depende del banco por sus políticas frías, a veces inconscientes, inhumanas, hay que decirlo así, o también influye mucho más el soporte que del Fondo Regional de Garantías das tú para ese empresario. Bueno, hablándolo en esos términos, casi podríamos decir que los humanizamos un poco. Eso, muy bien. No, pero yo sé que son muy amigos suyos los bancos, pero a veces son muy insensibles en ese tema de microempresarios. No, de pronto es un poco de incomprensión de un negocio como tal, que es el sistema, pues la intermediación financiera. Claro. Lo que se considera como un poco inhumano es que tiene que mirar porque el colocar parte de los recursos de crédito en créditos de los bancos, pues obedece a una responsabilidad con sus ahorradores. Claro. Entonces, de pronto, lo que les ayudamos es un poquito a que el banco pueda asumir unos riesgos adicionales que no los tendría si no tuvieran las garantías de nosotros, para poderle responder a quiénes, pues a sus ahorradores, y cumplir y honrar pues todo lo que tienen en sus compromisos de pasivos financieros, que son las captaciones que tiene un banco. Entonces, en ese orden de ideas es que nosotros ayudamos y facilitamos a que se tomen más y mejores decisiones. O sea, eso es un elemento clave para nosotros, que haya más movilización de recursos de crédito hacia el destino de las pymes y para las MIPYMES, pues en general, y en particular, pues que sean de fácil acceso. Y hay unos bancos que ya, al nosotros poderles otorgar ciertas condiciones de riesgo, ayudan en las tasas, aportan un poquito en su costo de dinero. Ellos lo han entendido así y nos parece que es clave. Adicionalmente, el Fondo Nacional de Garantías, ante la, digamos, necesidad de algunos clientes que pues, siempre se consideran un poco mejor que los demás, pero en este caso se consideran mejor porque son muy buenas pagas. Entonces sacamos una condición especial calificada por el Fondo Nacional, no depende del banco porque eso no tiene nada que ver con el banco, sino con el Fondo Nacional, donde cada uno de los clientes que tienen acceso a las garantías del fondo, se les ha dado la calificación de clientes preferentes con unas tasas o comisiones muy especiales. Desde el Gilberto Gómez, empresario, ¿cuáles serían los 2 o 3 consejos básicos en 30 segundos, un minuto, que le daría a toda esa cantidad de televidentes, emprendedores y empresarios que quieren acceder a crédito, a microcrédito, al sector financiero, pero desde luego seguramente el sector financiero los envía al Fondo Regional de Garantías? ¿Cuáles son los 3 principales consejos que deberíamos darle al sector financiero, al sector empresarial, para que fuera asertivo y fuera efectivo en la forma como solicita esos créditos? Bueno, yo creo que un principio para cualquier empresario es saber quién es, o sea, tener claro qué sabe hacer, cómo lo está haciendo, y algo que es muy importante, qué sueño tiene o hacia dónde quiere ir. Ya cómo lo logra o qué hace para lograrlo, pues ya es el proceso que tiene cualquier empresario, no solo un microempresario, sino cualquier empresario para desarrollar su negocio. Su plan de negocio. Sí. Palabra más, palabra menos. Palabras más, palabras menos. Para no ponerlo en esos términos, sí, pero es como para dar una cosa muy simple. Factibilidad. De ahí en adelante ya es teniendo clara lo que quiere hacer,
pues es buscar y vender su idea, no solo a los bancos, sino a cualquier persona que quiera participar en su negocio, porque también los proveedores son financiadores de recursos. Es de cómo va a ser para invertir eso que le dan, para poder generar unos recursos que le permitan atender el costo, si se da en el caso de la banca un costo, porque es un recurso que tiene un costo, y atender las obligaciones de capital. Una vez se pueda demostrar, que es lo que a veces la gente no comprende y dice que no, los bancos no prestan, pero que cuando no se necesita, es eso, precisamente es tener la capacidad de decir, mi negocio está generando para funcionar y para atender mis compromisos y obligaciones con los terceros que son la banca o los acreedores y conmigo mismo que soy inversionista. Entonces, cuando uno logra tener ese equilibrio en el negocio o mi negocio da, hay futuro. Bueno, son todas estas conceptos, guías de quien está en la mitad, que es el Fondo Regional de Garantías entre el sector financiero, que es el que otorga finalmente los créditos, y el sector empresarial, que es el que lo solicita. Gracias, Gilberto, estamos seguros que estos conceptos van a aliviar mucho más las esperanzas de un sector emprendedor y pyme que sin fondeo no va a tener mucho futuro. Siempre bienvenido a Sala de Juntas. Muchas gracias, Germán. A todos ustedes los esperamos para una versión más de Sala de Juntas el próximo martes a las 9:30 de la noche por nuestro canal regional, con repetición los sábados a las 6:30 de la tarde. Mi permanente invitación: si no conoces ni estudias la palabra de Dios, difícilmente vas a poder superar los obstáculos naturales del camino de la vida. Buenas noches y que descansen.